Buenas tardes a todos los estudiantes de Economía 1, código 20067, que están cursando esta materia en el Centro Regional Campana de la Universidad Nacional de Luján. En la clase de hoy vamos a ver el tema de demanda agregada y oferta agregada. Esta clase se va a separar o se va a dividir en dos partes. En la primera parte vamos a ver cuáles son los componentes de la demanda agregada y la oferta agregada. De qué depende la demanda agregada y la oferta agregada. Y luego en la segunda parte vamos a ver los cambios que se producen en la demanda agregada y la oferta agregada a partir de medidas que se adoptan en materia de política económica, lo cual va a ser una introducción a los temas de política económica que vamos a desarrollar en las próximas clases. Bueno, en principio, para trabajar los conceptos de demanda agregada y oferta agregada, partimos de la definición del Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno es igual al consumo más la inversión, más el gasto público, más el saldo de la balanza comercial, es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones. Haciendo un pasaje de término, vamos a tener que el Producto Bruto Interno más las importaciones es igual al consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones. Lo que está a la izquierda de esa igualdad, Producto Bruto Interno más importaciones, conforma la oferta agregada, mientras que lo que está a la derecha de la igualdad, es decir, consumo más inversión más gasto público más exportaciones, conforman lo que se denomina demanda agregada. Bien, vamos a partir entonces de lo que es la función de oferta agregada. ¿De qué depende la oferta agregada? Básicamente depende de tres factores. 1, el producto potencial. 2, el nivel general de precios. 3, los costos totales. Vamos a analizar el impacto de cada una de estas variables independientes sobre la oferta agregada y vamos a ver en qué casos tenemos una relación directa y en qué casos tenemos una relación inversa. En relación al tema del producto potencial, el producto potencial es el producto de pleno empleo y cuando aquí se está afirmando pleno empleo se refiere al pleno empleo de todos los factores de la producción. Es decir, no es solamente el pleno empleo del factor trabajo, sino también que las máquinas están plenamente empleadas, los terrenos están plenamente empleados y los capitales monetarios y el dinero está plenamente empleado en la producción. Dicho todo esto, es evidente que el producto potencial se lo menciona como una definición teórica. En la práctica ningún país alcanza el producto potencial. Ahora bien, tenemos por otro lado lo que se llama el producto real. Y en el producto real, por supuesto, estamos asumiendo que no se utilizan plenamente los factores de la producción. Entonces aquí lo que interesa analizar es la diferencia entre el producto real y el producto potencial. Es decir, si nosotros analizamos la evolución del producto de un país a través del tiempo, nos podemos encontrar situaciones en donde el producto real va aumentando y se va acercando al producto potencial. En ese caso se dice que la nación se está enriqueciendo y que el país se está desarrollando. En cambio, cuando a través del tiempo el producto real se aleja del potencial, estamos hablando de una nación que se está empobreciendo, una nación que se está atrasando en su desarrollo económico. Dicho toda esta cuestión, el producto potencial afecta de manera directa a la oferta agregada, es decir, un país que tiene un producto potencial más alto va a ser un país que va a tener una oferta agregada mayor. Ahora bien, para que esto quede bien en claro, ¿de qué depende el producto potencial? El producto potencial depende de la dotación de los factores de la producción, es decir, cuántos terrenos disponemos para realizar actividades productivas, qué cantidad de máquinas, qué parque industrial, qué cantidad de máquinas y de equipos dispone un país para realizar actividades productivas, cuánto es el total de la mano de obra disponible para realizar tareas productivas y también, por supuesto, las dimensiones que tiene el sistema bancario para saber de qué manera a través del crédito bancario se pueden financiar las actividades productivas. Entonces, dicho todo esto, uno establece comparaciones entre países y, por ejemplo, puede decir, bueno, la dotación de factores es mayor en los Estados Unidos que en Bolivia. ¿Qué quiere decir esto? Que en Estados Unidos se disponen de extensiones de tierra mayores para realizar actividades productivas, también la población es mayor, el parque industrial de máquinas y equipos es superior y también el sistema bancario posee una gran cantidad de bancos y compañías financieras muy superior
a la que tiene Bolivia. Entonces, en ese caso, lo que estamos diciendo es que el producto potencial en esos países va a ser más alto, porque hay una mayor dotación de factores en Estados Unidos que en Bolivia. Entonces, en ese caso, la oferta agregada de Estados Unidos va a ser claramente superior a la oferta agregada de Bolivia. Eso entonces en cuanto al producto potencial. En relación al nivel general de precios debemos distinguir entre el precio de los bienes transables y el precio de los bienes no transables. Los bienes transables son aquellos que se generan para el mercado mundial, mientras que los bienes no transables son aquellos que se generan para el mercado interno. Nosotros leemos en lo que es la fórmula del Producto Bruto Interno lo que son los bienes transables cuando analizamos qué sucede con exportaciones y con importaciones. Entonces, por ejemplo, en la República Argentina, la soja es un bien transable porque el 95% de lo que se produce se exporta. Si vamos a determinados cultivos regionales, por ejemplo, el té de la provincia de Misiones, más del 90% del té que se produce se exporta. Entonces, ahí estamos hablando de bienes transables. Y por otro lado tenemos los denominados bienes no transables, los bienes que se producen para el mercado interno y que no tienen intención de convertir en el comercio internacional. Podríamos poner, por ejemplo, en la República Argentina la gaseosa Manaos, que trata de producir un artículo que sea consumido por las clases más populares que tienen un poder adquisitivo más bajo y de esa manera pagan una gaseosa más económica que lo que es la Coca-Cola o la Pepsi. Bueno, ese es el caso, sería entonces de los bienes no transables. Es importante saber la composición de la inflación que responde a bienes transables y que responde a bienes no transables. Pero está claro que si aumentan el precio de los bienes transables o el precio de los bienes no transables, va a haber un aumento en el nivel general de precios. Y el aumento del nivel general de precios hace aumentar la oferta agregada. En relación a los costos totales, bueno, dentro de los costos totales tenemos, entre otros, lo que significa la tasa de interés como un costo financiero. Tenemos el tipo de cambio, que tiene influencia cuando hay insumos que son importados, de manera que cuando aumenta el tipo de cambio lo que vamos a tener es que se encarecen los insumos y aumentan los costos totales. Tenemos también los costos laborales, entre ellos el salario. Tenemos también los costos impositivos, todo lo que tiene que pagar el Estado al fisco. Y también, por supuesto, tenemos los insumos internos, es decir, los insumos que se fabrican localmente y que vamos a utilizar en el proceso productivo. Está claro que si aumentan los salarios, aumenta el tipo de cambio, aumenta la tasa de interés, aumenta la presión impositiva o aumenta el precio de los insumos locales, está claro que eso va a ser un aumento de los costos totales, y cuando aumentan los costos totales va a haber una disminución de la oferta agregada. Bien, esto entonces en lo que se refiere al análisis de la oferta agregada. Si vamos a analizar el tema de la demanda agregada, tenemos que analizar qué sucede con cada uno de sus componentes, es decir, el consumo, la inversión, tanto el consumo como la inversión que estamos hablando de consumo privado, de inversión privada. Luego hablamos del gasto público, y el gasto público se compone del consumo del sector público y de la inversión del sector público, y finalmente de las exportaciones. Entonces vamos a ver de qué dependen el consumo privado, la inversión privada, el gasto público y las exportaciones. El consumo privado depende de por lo menos 4 factores. 1, el ingreso disponible. 2, la renta acumulada. 3, el nivel general de precios. 4, la tasa de interés. En relación al ingreso disponible, ¿qué es el ingreso disponible? El ingreso que le queda a los individuos después de las transacciones que realizan con el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un individuo percibe un salario monetario y quiere tomar decisiones en materia de consumo y de ahorro, tiene que afrontar muchas veces el pago de impuestos. Estos impuestos son fijados por el Estado. Entonces, en ese caso, vamos a tener que el ingreso disponible va a ser menor. Es decir, va a ser el ingreso monetario que tiene el trabajador menos los impuestos que tiene que pagar al Estado. Pero suele suceder también que en determinadas situaciones haya individuos dentro de la sociedad que
reciban un subsidio de parte del gobierno, ¿sí? Por ejemplo, los excombatientes de la Guerra de las Malvinas. Entonces, en ese caso, ahí va a aumentar el ingreso disponible. Entonces, la idea del concepto de ingreso disponible es preguntarnos qué de los ingresos monetarios que tienen los individuos puede utilizar, puede disponer para realizar gastos o para tomar decisiones de ahorro. Entonces, un aumento del ingreso disponible va a ser un incentivo para consumir más, la relación es directa. Respecto al tema de la renta acumulada, la renta acumulada significa ingresos monetarios de periodos anteriores. Supongamos una situación de un individuo que ha sido despedido hace unos pocos meses y le pagaron una indemnización después de varios años de trabajo. Bueno, lo que va a suceder es que esa indemnización la va a tener depositada en un banco y de alguna manera de a poco se va a ir comiendo esa indemnización si no consigue trabajo. Pero está claro que cuando nosotros hagamos el registro de lo que hace el individuo en el mes, esa persona no tiene un ingreso monetario porque no está realizando una actividad, pero sí tiene una renta acumulada de periodos anteriores. Entonces ahí la relación va a ser directa, porque cuanto más alta sea la renta acumulada, mayor va a ser el consumo que realiza ese individuo. Luego tenemos que depende también el consumo privado del nivel general de precios. Bueno, si se genera un proceso inflacionario con un aumento sostenido en el nivel general de precios, está claro que el poder adquisitivo del dinero que posee el individuo consumidor va a disminuir, por lo tanto lo que vamos a tener es una relación inversa. Y respecto de la tasa de interés, si el individuo para adquirir determinados artículos debe endeudarse con el sistema bancario, a medida que la tasa de interés sea más alta, evidentemente va a tomar menos deuda. Entonces, una tasa de interés alta lo que hace es restringir el consumo en el mercado interno. Aclarada la cuestión en relación al consumo privado, pasamos a analizar qué sucede con la inversión privada. La inversión privada depende de la eficiencia marginal del capital, del ingreso disponible, del nivel general de precios y de la tasa de interés. La eficiencia marginal del capital, ya vimos el análisis de John Maynard Keynes, es el rendimiento probable de una nueva unidad de un bien de capital comparado con su precio de costo. Entonces aquí hay una influencia importante de lo que son las expectativas empresariales. Si las expectativas de los empresarios en cuanto a poder ganar dinero en el circuito productivo son altas, la eficiencia marginal del capital va a ser más alta y en ese caso va a haber mayores inversiones. Por lo tanto, la relación ahí es directa. Respecto al ingreso disponible, también los empresarios van a disponer de un ingreso una vez de realizar las transacciones con el Estado, es decir, una vez después de pagar los impuestos o de recibir subsidios por parte del Estado. De manera que si el ingreso disponible es alto, eso es un incentivo para invertir más. Respecto al nivel general de precios, los procesos inflacionarios son procesos que desalientan inversiones, por lo tanto allí la relación es inversa. Y respecto a la tasa de interés, se refiere al costo del dinero prestado. Bueno, evidentemente si la tasa de interés es más alta, la inversión privada va a ser más baja, es decir que la relación allí es inversa. En relación al gasto público, que dijimos que en su definición significa la suma del consumo público y la inversión pública, vamos a decir que el gasto público depende de los ingresos públicos y del nivel general de precios. Cuando hablamos de los ingresos públicos, no nos referimos solamente al sistema impositivo, sino también los ingresos provenientes de empresas que el Estado está administrando. Bueno, en la medida que los ingresos públicos sean más altos, el Estado va a disponer de más fondos para poder gastar. Respecto al nivel general de precios, toda situación inflacionaria desalienta la intervención del Estado en el sentido que varios proyectos que se hacen, al sufrir una pérdida del poder adquisitivo del dinero, va a significar que el gasto público en términos reales va a ser menor. Por lo tanto, allí la relación es inversa. Luego, si vamos a las exportaciones dependen del tipo de cambio y del ingreso disponible del resto del mundo. El tipo de cambio lo vamos a definir provisoriamente como el cociente entre pesos y dólares, de manera que un aumento del tipo de cambio significa que por cada dólar que cobramos por nuestras exportaciones, al liquidar en el mercado local vamos a obtener más pesos. Por lo tanto, un aumento del tipo de cambio alienta las exportaciones y ahí la relación es directa. Respecto al ingreso disponible del resto del mundo, bueno, significa analizar el ingreso de los demás países. Cuando dispongan de mayores ingresos para poder comprar
artículos locales y artículos importados, allí aumentan las posibilidades de colocar nuestros productos de exportación. Por lo tanto, allí la relación va a ser directa. Brevemente diremos que las importaciones también dependen del tipo de cambio, pero dependen del ingreso disponible de la Argentina. Bueno, en el caso de las importaciones, con el tipo de cambio la relación va a ser inversa, porque si nosotros tenemos que comprar algo en dólares que es importado, en la medida que el tipo de cambio aumente, vamos a tener que utilizar más pesos para comprar los mismos dólares. Entonces, en ese caso, la relación va a ser inversa. Y si el ingreso disponible de la República Argentina aumenta, significa que vamos a tener más fondos para comprar, ya sea productos locales o productos importados. Por lo tanto, allí la relación va a ser directa. Un aumento del ingreso disponible de Argentina implica un aumento de las importaciones. Bien, todo esto entonces para analizar lo que son los componentes de la demanda agregada y de la oferta agregada. En esta segunda parte de la clase nos vamos a interiorizar en otra cuestión. Es decir, vamos a hacer algunos ejercicios pensando en medidas de política económica y cómo terminan afectando la oferta agregada y la demanda agregada. Vamos a ver situaciones en donde solamente se afecta la oferta agregada o la demanda agregada, pero hay medidas que son más complejas y que generan efectos tanto en la oferta agregada como en la demanda agregada. Veamos algunos ejemplos. Empezamos por el lado de la oferta agregada. Por ejemplo, toda inversión que realice una empresa en lo que se refiere al progreso de la educación laboral, en lo que se refiere a los costos de entrenamiento, va a mejorar el tema de la dotación del trabajo y eso va a afectar positivamente al producto potencial y a la oferta agregada. Lo mismo cuando hay innovaciones tecnológicas. Eso significa que también mejoraría la dotación tecnológica y eso haría que tengamos un producto potencial más alto y una oferta agregada más alta, ¿correcto? Eso entonces del lado de lo que significa la oferta agregada. También podríamos decir, ¿qué pasa si cae la tasa de beneficios? ¿Qué es la tasa de beneficios? El cociente entre beneficios y costos totales. Bueno, evidentemente si cae la tasa de beneficios, el efecto va a ser una disminución del precio de los bienes no transables. Eso va a hacer que disminuya el nivel general de precios y ahí va a disminuir la oferta agregada, ¿correcto? Por el otro lado, si nosotros analizamos el tema de lo que es la disminución del nivel general de precios, bueno, la disminución del nivel general de precios por el lado de la demanda agregada trae un resultado mucho más positivo, porque mejoraría de esa manera el consumo, mejoraría la inversión, el gasto público. Entonces ahí empezamos a ver que hay decisiones de política económica que pueden afectar tanto la demanda agregada como la oferta agregada. Sigamos analizando algunas cuestiones. Por ejemplo, la baja de los aranceles de importación. Los aranceles de importación sabemos que afectan tanto insumos como productos. Si lo vemos por el lado de los insumos, una baja en los aranceles de importación significa que disminuyen los gastos en insumos importados. Si disminuyen los gastos en insumos importados, van a disminuir los costos totales. Y si disminuyen los costos totales, va a aumentar la oferta agregada. Otro ejemplo que podemos mencionar: ¿qué pasa si aumentan los aportes patronales? Es decir, ¿qué pasa si desde el Estado toman la decisión de hacer una mayor recaudación impositiva desde el punto de vista de los impuestos a la seguridad social y deciden aumentar los aportes patronales? En ese caso van a aumentar los costos laborales. Al aumentar los costos laborales, aumentarán los costos totales y va a disminuir de esa manera la oferta agregada. Veamos otras situaciones de medidas de política económica o cambios que se produzcan en un sistema económico que afecten exclusivamente la demanda agregada. Por ejemplo, un ejemplo que podríamos tomar es que hay expectativas de crecimiento favorables. Si hay expectativas de crecimiento favorable en la economía, esto puede hacer que aumente la eficiencia marginal del capital. Al aumentar la eficiencia marginal del capital, va a aumentar la inversión privada y al aumentar la inversión privada va a aumentar la demanda agregada. Otro ejemplo, ya que tiene que ver con la República Argentina, que es más reciente, por ejemplo, la creación de una universidad pública.
que se abra una nueva universidad en el conurbano. ¿Qué significa? Bueno, un aumento de lo que es el gasto autónomo que tiene el Estado. Es decir, que aquí es una decisión, una innovación del Estado abrir una nueva universidad. Ahí va a haber un aumento del gasto público y en ese caso va a haber un aumento de la demanda agregada, ¿sí? Supongamos una situación recesiva a nivel mundial, es decir, que el comercio internacional disminuye, ya sea por alguna crisis económica o por una guerra o por una pandemia. En ese caso vamos a tener que el ingreso disponible del resto del mundo va a disminuir, van a disminuir las exportaciones y va a disminuir la demanda agregada. Bueno, todas estas cuestiones vemos que pueden afectar a la oferta agregada o a la demanda agregada. Ahora veamos algunas decisiones de política económica que son más complejas. Cuando tenemos situaciones que pueden afectar a la oferta agregada y a la demanda agregada y a veces las consecuencias no son tan sencillas de analizar. Veamos. Tomamos el caso de la devaluación de la moneda local, ¿sí? ¿Qué sucede con la devaluación de la moneda local? Es decir, ¿qué pasa si estamos con un tipo de cambio donde suponemos que el peso tenemos 80 pesos por cada dólar y resolvemos, o por política económica se resuelve que el tipo de cambio oficial en vez de ser 80 pesos por cada dólar sea 160 pesos por cada dólar? Es decir, una devaluación de la moneda local del 100%. Bueno, ¿qué va a suceder del lado de la oferta agregada? Por un lado, si la moneda local se disminuye fuertemente, va a aumentar el precio de los bienes transables. ¿Qué quiere decir esto? Siempre que estamos en una situación en donde hay una devaluación, los productos que son productos de exportación en el mercado interno van a tener un fuerte aumento de los precios. Es decir, lo que hace la devaluación es incentivar la producción para exportación. Si se incentiva la producción para exportación, no se incentiva la producción para el mercado interno. Y si no se incentiva la producción para el mercado interno, se reduce la oferta en el mercado interno y los precios son más altos. Entonces aquí se abre toda una discusión sobre lo que se llamaría, entre comillas, la maldición de exportar los alimentos en un país. Bueno, en ese caso está aumentando el precio de los bienes transables, está aumentando el nivel general de precios. Desde el punto de vista de la oferta agregada hay un aumento, ¿sí? Ahora, al mismo tiempo, la devaluación de la moneda local significa un aumento en los gastos en insumos importados. Si aumentan los gastos en insumos importados, aumentan los costos totales. Y si aumentan los costos totales, disminuye la oferta agregada. Entonces acá tenemos un problema. Por un lado, la devaluación nos genera un aumento del precio de los bienes transables, nos lleva a un aumento del nivel general de precios y un aumento de la oferta agregada. Y por el otro lado, aumentan los gastos en insumos importados, aumentan los costos y disminuye la oferta agregada. Entonces, por un lado aumenta la oferta agregada y por otro lado disminuye. Entonces, ¿qué va a pasar con la oferta agregada? Bueno, aquí lo que tenemos que analizar es el impacto. ¿Cuál de los dos impactos es más importante? Muchas veces en la economía local, estos dos impactos que se generan, de alguna manera han tenido una relación casi proporcional, de manera que la oferta agregada aumentó en la misma proporción que lo que cayó la oferta agregada. Entonces el resultado final sería que no hay desplazamiento en la curva de oferta agregada. Seguimos dentro de la misma oferta agregada. No varía. ¿Pero por qué no varía la oferta agregada? Porque los dos movimientos de alguna manera se anulan entre sí. Es decir, todo lo que aumenta la oferta agregada es lo que disminuye la oferta agregada. Del lado de la demanda agregada, eso no sería problemático. Es decir, tendríamos un aumento de las exportaciones y una disminución de las importaciones, con lo cual aumentaría la demanda agregada. Por lo tanto, si tenemos que representar gráficamente esta situación, lo que tendríamos es una expansión de la demanda agregada a lo largo de la curva de oferta agregada. Bueno, ese es un ejemplo en cuanto a lo que es
cuando estamos tocando el tipo de cambio. ¿Qué pasa si tocamos el sistema impositivo? Por ejemplo, ¿qué pasa si hay una disminución general de los impuestos? ¿Qué pasa si el Estado desea promover el consumo y la inversión y resuelve entonces que los impuestos o disminuyan o en un proceso inflacionario se congelen tarifas, por ejemplo? Bueno, al disminuir los impuestos va a haber un aumento del ingreso disponible del país. Al mejorar el ingreso disponible del país, eso va a ser una buena noticia para el consumo privado y para la inversión privada, porque el aumento del ingreso disponible va a hacer que los individuos consumidores puedan gastar más y los individuos empresarios puedan invertir más. En ese caso la demanda agregada aumentaría. Pero al mismo tiempo, si aumenta el ingreso disponible del país, lo que vamos a tener es que van a aumentar las importaciones y por esa vía va a disminuir la demanda agregada porque el saldo de la balanza comercial va a ser inferior. Entonces, ¿cuál de los dos efectos es el más importante? ¿El efecto que viene por el lado del consumo y la inversión que hace crecer la demanda agregada o el efecto que viene por el lado de las importaciones que hace disminuir la demanda agregada? Bueno, aquí estadísticamente se puede demostrar que el peso del consumo y de la inversión en el PBI por separados o juntos es mucho más importante que el peso de las importaciones en el PBI. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener al haber una disminución general de impuestos es un aumento de la demanda agregada. Va a pesar más el aumento de la demanda agregada que la disminución de la demanda agregada vía importaciones. Y del lado de la oferta agregada, ¿qué va a significar una disminución general de impuestos? Va a significar una disminución de los costos. Y si disminuyen los costos, ¿qué va a suceder con la oferta agregada? Se va a aumentar. Entonces, si va a aumentar la oferta agregada, lo que vamos a tener entonces, en este ejemplo, si hacemos el análisis gráfico, una expansión de la demanda agregada y de la oferta agregada. ¿Sí? Bien, tenemos otros ejemplos para ver cómo se afecta la demanda agregada y la oferta agregada, siempre vinculados al tema de lo que es el sistema de precios, o sea, lo que tiene que ver con el tipo de cambio, lo que tiene que ver con los salarios, con la tasa de interés. Eso es lo que conforma lo que se llama el sistema de precios. No es que se refiera solamente al precio de los bienes y servicios, sino también el precio del factor trabajo, el precio del capital monetario y también el precio del dólar, que es el tema del tipo de cambio. Ahora bien, tratemos de ver un ejemplo más cercano a nuestros tiempos y que no se desarrolla demasiado en los manuales de economía para ver qué impacto hay sobre la demanda agregada y la oferta agregada. Por ejemplo, el crecimiento de la evasión fiscal. ¿Qué significa que una empresa pague menos impuestos o que una parte de lo que tiene que pagar los impuestos no lo declare y lo deposite, por ejemplo, en paraísos fiscales? Si crece la evasión fiscal, del lado de la demanda agregada, ¿qué va a suceder? Van a disminuir los ingresos públicos. Al disminuir los ingresos públicos, va a disminuir el gasto público y eso va a llevar a una disminución de la demanda agregada. Es decir, que cuando crece la evasión fiscal, significa que hay dinero que sale del país y es menos dinero para utilizar en la creación de escuelas, en la construcción de rutas, en la construcción de cloacas, en el asfalto de calles o, en estos momentos de pandemia que son tan graves, la necesidad de equipamiento del sistema sanitario. Ese es el efecto nefasto que genera la evasión fiscal como práctica delictiva. Entonces, el crecimiento de la evasión fiscal lleva a una disminución de la demanda agregada. Del otro lado, del lado de la oferta agregada, se paga menos dinero en impuestos. Esto significaría una disminución en los costos. Esta disminución en los costos podría significar una expansión en la oferta agregada. Bueno, esto es dudoso, porque por lo general la conducta de los empresarios que evaden impuestos no evaden impuestos para invertir, sino que evaden impuestos con el objetivo de retirar fondos del país y ponerlos en otra plaza y en lo posible ese dinero no traerlo nunca más, tenerlo como un fondo de reservas en el exterior.
Entonces, ahí se puede apreciar que no es tan claro lo que sucede con la demanda agregada y la oferta agregada. En el sentido, sí es claro en la demanda agregada que hay una disminución de los ingresos públicos, una disminución del gasto público, pero del lado de la oferta depende estrictamente de la conducta de los empresarios. Y ahí no tenemos asegurado que un empresario que tenga un aumento del ingreso disponible, necesariamente ese aumento del ingreso disponible se va a convertir en una inversión y va a haber una expansión de la oferta agregada. Digo esto porque la idea muchas veces que se transmite desde los medios de comunicación masiva es que si los empresarios tienen una disminución de los costos, si el Estado no exigiera tanto en materia impositiva, si el Estado les dejara hacer más libremente lo que los empresarios quieren hacer, esto va a traer como consecuencia una situación de lluvia de inversiones, ya sea inversiones externas o empresarios que colocaron sus ganancias en paraísos fiscales y que al ver que hay mejores condiciones para ganar dinero en el circuito productivo, van a venir a hacer otra vez inversiones a la República Argentina. Por lo general, las prácticas empresarias de evasión fiscal son para no invertir. Entonces, esta es una de las discusiones que hay. Como pueden apreciar, las medidas de política económica no son tan sencillas de digerir en un sistema económico y generan efectos positivos, negativos, según el sector que estemos analizando, y por supuesto esto impacta muchas veces sobre lo que es la distribución del ingreso. Bueno, sobre estos temas nosotros nos vamos a ocupar en las próximas clases. Vamos a dedicarle una clase al dinero y la política monetaria, otra clase a lo que es el sector gobierno y la política fiscal, y una clase al sector externo y lo que es la política comercial de un país. Así que espero que los conceptos que se vieron en esta clase les resulten claros, que puedan contestar satisfactoriamente las preguntas de los prácticos y del exámenes vinculado a este tema. Cualquier duda, cualquier inquietud, a vuestra disposición. Así que nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias a todos.